Hola, buen día. Mi nombre es Daniela Montemayor y voy a comentar con ustedes diversos temas del proceso de construcción. El primero, la limpieza del terreno. Esta se puede llevar a cabo de manera manual o con el apoyo de una máquina retroexcavadora. Esto se hace para preparar el lugar donde se va a construir y consiste en quitar basura, arbustos, escombro, piedras, etc. Una vez limpio el terreno, el siguiente paso es la nivelación. En terrenos pequeños se suele utilizar una manguera no mayor a 10 metros, transparente. Esta se llena de agua, se le quitan las burbujas y permite observar niveles iguales en cada uno de sus extremos. Para esto hay que tener en cuenta que la altura del piso de la construcción con relación al nivel de terreno y en la banqueta debe quedar más alto para evitar que se meta agua o que haya humedad en los muros. Ahora, para llevar a cabo la construcción, el primer paso consiste en el trazado de la obra. En un terreno previamente preparado se trazan las medidas del proyecto. Se utiliza cal, hilo, martillo, escuadras, estacas, etc. Y se hace mínimo 3 personas. En ella vamos a marcar los límites del terreno, el límite de la propiedad, etc. Al tener preparados todos sus elementos, lo siguiente es la parte estructural del edificio. Para esto, se recomienda hacer un estudio de mecánica de suelo para determinar si la resistencia es acorde al tipo de cimentación. Y existen dos tipos, que es la cimentación corrida y la cimentación aislada. La cimentación corrida es un tipo de cimientos de hormigón que se desarrolla linealmente en una profundidad y con una anchura que depende del tipo de suelo. Se utiliza para transmitir adecuadamente cadenas proporcionadas por estructuras de muros. Y la cimentación aislada o zapatas, que fue la que yo decidí utilizar en la maqueta, puede ser de diversos materiales, como hormigón en masa y con planta cuadrada o rectangular. En la maqueta la representamos como cuadrada y con soportes verticales. La separación de las armaduras va dentro de 5 a 10 centímetros del borde y de fondo de la zapata para evitar corrosiones. Para las barras se utilizan diámetros de barras grandes mínimos de 12. La profundidad del plano se fija basándose en el informe de estudio de la Tierra para no alterar el comportamiento del terreno. Normalmente es conveniente llegar a una profundidad mínima superficial de 50 u 80 centímetros en la ejecución, y antes de echar el hormigón se dispone de una capa de hormigón pobre de aproximadamente 5 centímetros de espesor antes de colocar las armaduras. Antes de rellenar los cimientos se debe realizar el trazo del drenaje para evitar romper los cimientos a la hora de hacer los cruces. Primero, debemos considerar el recorrido de la tubería por todos los muebles que requieran su instalación, ya sea el baño, el lavabo, en la cocina, y para llevarlo al registro que posteriormente lo llevará al colector general. Este registro se encuentra a 1 metro de distancia entre el límite del terreno y la calle. Después de esto veremos los procedimientos de liga de cimentación, armado de castillo, entre otros. Mi nombre es Luis Eduardo Reina y los temas que me tocaron es viga de cimentación o contracimiento, armado del castillo, que incluye el colado del castillo y el colado del contracimiento o viga de cimentación. La viga de cimentación como el armado del castillo están conformadas por cadenas. Estas cadenas están conformadas por estribos o anillos y varillas. Los anillos o estribos son piezas de alambrón en forma de rectángulo cuadrado que tiene una dimensión de 11 por 16, y estas sirven para reforzar lo que viene siendo la cadena. En caso de que las varillas no alcancen el tamaño necesario que se requiere, se utiliza el trasplante de varillas, que viene siendo la unión de dos varillas, y se tiene que tener un cuidado de hacer un trasplante con un mínimo de 40 centímetros. Se corta la varilla del tamaño requerido y se une la varilla con el estribo mediante alambre y el uso de un gancho. Para crear los estribos o anillos se utiliza el doblado de anillos. El doblado de anillos, para crearlo, se utiliza un tablón, que es un pedazo de tabla, y pedazos de barrote que van
incrustados o metidos en lo que viene siendo el tablón y se va haciendo la forma del cuadrado que viene siendo el anillo o el estribo. Ya teniendo las cadenas del contracimiento, se viene el colado del contracimiento o viga de cimentación. Para eso se utilizan cachetes, que son pedazos de madera que hacen la forma de lo que viene siendo el contracimiento y evita que el cemento se salga o se deforme. Un separador, un retenida, separador de pedazos de varilla y tensor de alambre y piedras para lograr que la cadena quede elevada y lograr que el cemento quede por abajo. Con la proporción se hace la mezcla. Al vaciar la mezcla dentro de lo que viene siendo la cimbra de la cadena, es muy importante picar lo que viene siendo el concreto para que se vayan llenando bien los espacios y el concreto vaya quedando uniformemente. Ya cuando esto esté completamente lleno, con la ayuda de una pala, le quitas el exceso y haces la forma correcta y deseada. Armado del castillo. El armado del castillo se hace, como dijimos ya, con varilla y estribos o anillos. Ya cuando se tiene esto, se tiene que asegurar que el armado del castillo se amarre en los cruces que viene siendo la varilla del castillo y la varilla de la cadena del contracimiento. Es recomendable poner castillos en los cruces de los muros y a la mitad de la longitud de los mismos, cuando el muro tenga más de 4 metros de largo. La función principal del castillo es amarrar el bloque. Primero hay que instalar lo que viene siendo la cimbra y hay que recordar que hay que poner aceite quemado a las maderas para poder retirarlas mucho más fácil. Si el castillo está en el centro del muro, se necesitan dos tablas que viene siendo la que va enfrente y atrás. Si el castillo está en una esquina, se ocupan cuatro tablas. Se ocupan cuatro tablas que viene siendo la de las orillas y la parte frontal y parte trasera. Hay que revisar que estén bien instaladas las maderas, o sea, la cimbra, ya que a la hora de colar lo que viene siendo el castillo puede ser que se desborde para el concreto, bultos de cemento en el centro y vaciamos agua a la mezcla y con la pala o si no con la ayuda de los trompos. Ya teniendo el concreto se vacía en botes para aprovechar y transportar el concreto al mismo tiempo. A la hora de vaciarlos se va picando con una varilla o mediante toques o golpes en las maderas para poder lograr que el concreto se vaya moviendo y vaya ocupando todo el espacio y quede así uniformemente y no queden huecos sin concreto y haga que la columna quede mal o se colapse. Mi nombre es Natalie Bombida Lesoto y mi tema es el firme. Para comenzar, el firme es una base de concreto la cual nos ayuda a darle resistencia al piso que va a ser colocado dentro de una vivienda. Es importante mencionar que la resistencia puede variar dependiendo del tipo de piso. Por ejemplo, en el piso brillantado cambia la resistencia mínima y necesita allanarse. FC es igual a 100 kilogramos en 3 centímetros cuadrados. La capa de concreto mide 8 centímetros de espesor y las herramientas que se necesitan son cinta métrica, manguera de nivel, pala, cuchara, hilo, llana, gancho, el cual nos va a ayudar a amarrar con alambre recocido, la malla electrosoldada y la punta de varilla. Tiralíneas, punta de varilla 8 centímetros y piezas lisas de piso. El primer paso es verificar que la tierra que se pone abajo del firme sea tierra amarilla.
y esté bien compactada. De no ser así, tenemos que retirarla, cambiarla y compactarla capa por capa con la compactadora. Se forman capas de 10 a 15 centímetros de espesor, las cuales se riegan con agua y se apisonan hasta quedar totalmente horizontal. Después, con el apoyo de la manguera de nivel, se obtiene la medida de los 8 centímetros. Es indispensable que el borde quede 8 centímetros abajo del superior de la cadena. Los desniveles para cuestiones de agua se dan en el paso de empastado. Se mide con la cinta métrica 8 centímetros, después se marca con la punta de varilla o con un tiralíneas si hay muro en donde pueda marcarse. El paso número 2 es la colocación de maestras. Las maestras son referencias a las cuales nos ayudan a que el firme quede totalmente horizontal y no tenga ningún desnivel. Para esto tenemos que tomar un pedazo de tabique junto con cemento, el cual se colocará al nivel de la cadena de manera que su cara superior quede al mismo nivel que el borde superior de la cadena. Después se coloca la regla sobre las maestras y sobre esta se coloca el nivelador. En dado caso que no quede la burbujita de nivelador en el centro, es indispensable nivelar agarrando cemento o golpeando el tabique hacia abajo con el mango de la cuchara hasta obtener el nivel deseado. Así se realizará con cada una de las maestras que pongamos. El paso número 3 es el colado. Es necesario tener cemento, arena, grava y agua. La cantidad de agua debe ser proporcional a la consistencia que se necesita para la mezcla. Algunos puntos importantes para el vaciado del firme es, para empezar, tenemos que comenzar por la parte más alejada de la puerta o de la entrada del lugar. Y número 2, la mezcla debe ir extendiéndose con una pala y ser picada constantemente para que no quede ningún lugar sin rellenarse. Con apoyo de regla metálica se va haciendo todo parejito. Las instalaciones que debemos agregar antes de hacer el firme son las instalaciones eléctricas y o hidrosanitarias. Eso es importante revisar antes de colar. Hola, soy Jimena Salazar y hoy voy a explicar lo que me tocó a mí, las partes que me tocaron a mí de la maqueta. Voy a empezar con las instalaciones eléctricas y o hidrosanitarias. Para empezar, pues las instalaciones van de atrás hacia adelante. Normalmente suelen ser tubos y o mangueras. Luego va la malla electrosoldada y luego se pone para compactar la tierra amarilla. Luego en el cerramiento son 4 varillas de 3 octavos amarradas con anillos con anillos de alambrón con un cuarto de alambre recocido y la altura de los cerramientos es de 2.10 metros. Y luego nos pasamos con los muros. Hay 2 tipos de muros, los divisorios y el cargador. Como su nombre lo dice, el cargador es para soportar el peso de alguna estructura o para, pues sí, o sea, para dar el soporte. Y la divisorio son las que solemos usar, son para separar algunos espacios y para dividir pues algunas zonas. Y luego vamos con el colado de castillos. Pues al terminar las hileras del cerramiento se amarra con el block y su función principal es amarrar el block, por lo que es con lo que eso preparamos para colar los castillos. El tema que me tocó a mí es el armado, colado y cimbrado de las losas. Empezamos explicando los tipos de losas que existen. La primera es la losa de entrepiso,
que su función arquitectónica sirve para separar los espacios para que se formen varios pisos. La siguiente es la losa sólida, que son elaboradas con acero, cemento, grava y arena, y aquí podemos ver la colocación de las varillas que se amarran a todos sus cruces. La que sigue es la losa aligerada, que es la que yo tengo aquí. Se utiliza cuando se quiere bajar el peso e incrementar el espesor y se puede elaborar con hielo seco o barro block. Y la última es la losa prefabricada. Esta se hace en una fábrica y se transporta a la obra para que se instalen. La ventaja de esta losa es que no es necesario hacer cimbra. Existen dos tipos de cimbrados, el cimbrado con madera y el cimbrado metálico. En este caso yo utilicé el cimbrado con madera y el primer paso para realizarlo es colocar los puntales a 80 centímetros de separación. Hay que considerar que ya que la madera se encuentra expuesta al sol, se recomienda ponerle aceite quemado a todas las tablas. A esto se le llama frontera en cimbra, que son tablas en todos los laterales de la losa para poder soportar el cemento. El armado de la losa depende mucho si es una losa aligerada o una losa sólida. Antes de colar la losa es necesario poner todas las preparaciones eléctricas y o hidrosanitarias. En el colado de las losas se le tiene que pedir a un proveedor el concreto y las herramientas que se utilizan son reglas metálicas, palas y vibrador de concreto. Es recomendable curar la losa por al menos 7 días para que el concreto logre su resistencia deseada. Después de esto sigue el desimbrado de la losa. Lo primero que se retira son las fronteras, luego los puntales dejando algunos y después se retiran las tablas. Y el último paso serían los rezanes de las losas. Esto es, si quedó algún defecto en la losa se puede corregir con cemento, agua y arena.